Hola a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a meternos de lleno en el trading con niveles de soporte y resistencia en Codex. Te voy a mostrar paso a paso cómo reconocer estas zonas clave del mercado y qué hacer exactamente cuando el precio se acerca a uno de estos niveles. Si aprendes a utilizarlos bien, los soportes y resistencias pueden convertirse en tu mejor herramienta para tomar decisiones más seguras y aumentar tus posibilidades de ganar. Los niveles de soporte y resistencia son referencias de precio en las que el gráfico puede cambiar la dirección de su movimiento. Reflejan el equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado y permiten determinar un posible cambio de precio. Es decir, de esta manera, el nivel de soporte es una zona de precios donde un activo deja de caer debido al aumento de la demanda. Cuando el precio se acerca a este nivel, los participantes del mercado empiezan a comprar de manera activa, lo que evita una mayor caída del activo. Dicho con otras palabras, el nivel de soporte es como un suelo que sostiene al precio e impide que siga bajando. El nivel de resistencia, por el contrario, es una referencia de precio en la que el crecimiento de un activo se frena debido al incremento de la oferta. Al alcanzar este nivel, los vendedores comienzan a cerrar posiciones de manera activa, lo que limita un mayor crecimiento del precio. Dicho de otro modo, este nivel se puede comparar con un techo que impide que el precio siga subiendo. De esta forma, estos niveles son una referencia importante para los traders, ya que ayudan a identificar puntos de mayor presión de compra y de venta en el mercado, así como a determinar los posibles riesgos y beneficios. Vamos a ver un ejemplo en este gráfico. Entramos en herramientas y seleccionamos una línea horizontal. La colocamos en los valores máximos de estas velas por arriba. Ahí definimos el nivel de resistencia. Ahora copiamos esta línea y la colocamos en los valores mínimos de estas velas. Ahí definimos el nivel de soporte. De esta manera hemos delimitado un rango en el que se mueve el precio. Y como puedes ver, en estos niveles el precio muestra una reacción, rebota en esta zona si se desplaza en dirección contraria. Basándonos precisamente en todos estos factores, podemos pronosticar el movimiento posterior del precio. Además, dentro de estos rangos pueden existir niveles internos en los que el precio también muestra reacciones. Podemos colocar una línea horizontal en estos valores y vemos en los datos históricos que en esas zonas el precio también reaccionó. Teniendo en cuenta todos esos niveles en los que el precio reaccionó, podemos pronosticar el movimiento futuro del gráfico. Aunque, como comprenderéis, por supuesto, no siempre ocurre un rebote en dirección contraria desde estos niveles, es decir, tarde o temprano un nivel puede romperse y el precio puede continuar su movimiento. El propio análisis de las velas también nos ayuda a determinar el movimiento posterior. Es decir, prestamos atención al tamaño de las velas que se forman, también observamos con qué seguridad avanza el precio y cómo de cerca se van formando las velas en relación a un nivel y otro. Todos estos factores en conjunto nos ayudan a pronosticar el movimiento futuro del gráfico. Bueno, ahora os propongo empezar y buscar el primer punto de entrada. Entonces, vamos a colocar una línea horizontal en los valores mínimos de estas velas para definir el nivel de soporte. Como el gráfico está situado por encima de este nivel, vemos que el precio ya ha tocado este soporte varias veces y tras el último toque se produjo un rebote hacia arriba. Después del rebote, el precio giró de nuevo y volvió a acercarse al nivel. En este momento está ocurriendo una especie de presión sobre el soporte. Además, vemos que el potencial general del precio es a la baja. Aquí es donde propongo abrir una operación de 2 minutos a la baja siguiendo la tendencia descendente. Los máximos son cada vez más bajos, las velas se forman más cerca del soporte, lo que nos indica que ya no se producen rebotes al alza. Esto significa que con gran probabilidad el precio seguirá bajando y es precisamente en este movimiento descendente donde intentaremos ganar. 2 minutos es un tiempo con margen teniendo en cuenta la posible consolidación, ya que como sabéis el precio se mueve en ondas, es decir, se forman velas verdes y rojas. Incluso en movimientos bajistas pueden producirse rebotes al alza. Precisamente teniendo en cuenta todos estos movimientos, cogemos tiempo de sobra. Además, mi experiencia en el trading me ayuda a determinar el tiempo exacto en el que hay que abrir una operación.
una experiencia que cada uno de vosotros podrá adquirir solo con el tiempo. Por eso es tan importante operar y practicar lo máximo posible. Y entonces también empezaréis a acertar cada vez más en la elección del tiempo adecuado para abrir una y otra operación. Espero amigos que este punto os haya quedado claro. Bien, ahora esperemos el resultado. Si quieres mejorar tu precisión al operar y aumentar tus resultados en opciones binarias, tengo una invitación especial para ti. Únete a mi canal de Telegram donde comparto señales y análisis en tiempo real, estrategias que aplico cada día y trucos que solo se aprenden con experiencia real en el mercado. Pues bastante bien amigos, como podéis ver el precio efectivamente continuó su movimiento hacia el nivel y obtuvimos beneficio. Hemos conseguido ganar en este movimiento descendente. Con 2 minutos nos ha bastado. Hemos podido pronosticar correctamente el movimiento posterior del precio. Para ello tuvimos en cuenta la ubicación del soporte y también prestamos atención a las velas en sí, cómo se acercaba el precio al nivel. Basándonos en estos factores hemos conseguido pronosticar correctamente el movimiento posterior del gráfico. Al mismo tiempo vemos que ahora el precio se ha acercado por tercera vez al nivel de soporte y en este momento se está formando muy cerca de él. Es decir, se produce una presión evidente sobre este nivel. Es bastante posible que en breve se rompa. Por lo tanto, la siguiente operación la propongo abrir aquí mismo. Volvemos a entrar a la baja durante 1 minuto. Es precisamente en este movimiento descendente, en la ruptura del nivel de soporte, donde intentaremos ganar. Normalmente en estas situaciones 1 minuto suele ser suficiente. Es decir, es posible que entremos en el propio movimiento impulsivo del precio hacia abajo en el mismo momento de la ruptura. Ahora vamos a observar el precio y ver qué ocurre aquí en el próximo minuto. Pues bien amigos, como veis de momento no ha habido un gran impulso bajista, pero aún así el precio ha comenzado a superar el nivel a impulsos. Y precisamente en este movimiento hemos conseguido ganar. Justo en este momento, como podéis observar, empieza a formarse una vela roja bastante fuerte. Ha ocurrido la ruptura del soporte. Es decir, como podéis comprender, hemos conseguido nuevamente pronosticar correctamente el movimiento posterior del gráfico. Estas situaciones en la mayoría de los casos se desarrollan de manera muy parecida y además se repiten con bastante frecuencia en el mercado. Nuestra tarea es reconocerlas a tiempo y trabajarlas. Espero amigos que este punto también os haya quedado claro. Bien, yo os propongo seguir con el trading y buscar en el mercado más situaciones que pueden darnos oportunidades de operar. Bien amigos, en esta situación os propongo abrir inmediatamente una operación al alza, ya que vemos que aquí arriba también tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo observamos que el precio se ha acercado a este nivel y ya lo ha superado. Es decir, de esta forma entendemos que en este momento está ocurriendo la ruptura del nivel de resistencia, lo que significa que en un futuro inmediato el precio seguirá moviéndose hacia arriba. Precisamente en este movimiento alcista vamos a intentar ganar aprovechando la ruptura del nivel de resistencia. Y por lo general, en situaciones como esta, 1 minuto suele ser suficiente, es decir, es muy posible que en esta ocasión también entremos justo en el propio movimiento impulsivo del precio hacia arriba en el movimiento exacto de la ruptura del nivel. No olvides pasarte por mi canal de YouTube. Aunque todavía no tengo tantos suscriptores como me gustaría, comparto tutoriales prácticos, estrategias claras y operaciones reales explicadas paso a paso. Todo pensado para que aprendas a operar de manera más segura, inteligente y consistente. Pues perfecto amigos, como veis el precio efectivamente continuó subiendo, se formó una vela verde impulsiva bastante fuerte, es decir, el nivel de resistencia fue roto completamente y nosotros conseguimos ganar en este movimiento alcista. Como veis, estas situaciones funcionan de maravilla. Además, nuevamente nos bastó con 1 minuto. Así que continuemos con el trading y busquemos más situaciones operativas relacionadas con los niveles de soporte y resistencia. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento el precio se ha acercado al nivel y ya empieza a salir de sus límites. Propongo abrir inmediatamente una operación de 1 minuto a la baja.
También observamos que el precio tiene un excelente potencial de caída, es decir, el mercado no se movía con mucha seguridad. Y después de que el precio se acercara al nivel, hubo cierta presión. El precio tocó varias veces ese soporte y justo en el momento de abrir la operación ya había empezado a superarlo. De esta manera entendemos que en un futuro inmediato se producirá la ruptura de este nivel. Es precisamente en este movimiento en el que vamos a intentar ganar. Ya sabéis que en situaciones como esta, por lo general, un minuto suele ser suficiente. Es decir, es muy probable que esta vez también entremos en el propio movimiento impulsivo del precio hacia abajo en el mismo momento de la ruptura del nivel. Pues bastante bien, como veis el precio continuó su movimiento descendente. No se produjo un gran impulso como tal, pero aún así el precio siguió bajando y de hecho el nivel de soporte fue roto. Es decir, una vez más conseguimos pronosticar correctamente el movimiento posterior del gráfico. Y nuevamente con un minuto fue más que suficiente. Estas situaciones en la mayoría de los casos funcionan bastante bien, así que continuemos con el mercado. Bien amigos, aquí tenemos una situación parecida, pero esta vez con el nivel de resistencia. Vemos que el precio se ha acercado a este nivel y tras dos toques ya comienza a salir de sus límites. Propongo en este caso abrir una operación de un minuto al alza. Al mismo tiempo observamos que aquí ha habido una buena clara tendencia alcista, es decir, el precio se movía hacia arriba con bastante seguridad y después de cierta presión el precio empezó a superar el nivel. De esta manera entendemos que en un futuro inmediato este nivel será roto. Precisamente en este movimiento alcista, en la ruptura del nivel de resistencia, vamos a intentar ganar. Seguramente también en esta ocasión un minuto será suficiente. Seguramente os habréis dado cuenta de que esta situación, al contrario, nos recuerda a nuestra situación anterior. Es decir, en la situación anterior trabajamos sobre el nivel de soporte y en este trabajamos en el reflejo, en el nivel de resistencia. Y como veis, tanto en un sentido como en el otro, estas situaciones funcionan perfectamente. Y en cuanto a brokers, tras probar varias plataformas, mis favoritos son Quodex y Pocket Option. Son rápidas, seguras y muy fáciles de usar, perfectas tanto para principiantes como para traders con experiencia. Todos los enlaces los tienen en el comentario fijado. Justo mientras tanto, nuestra operación ha terminado en positivo y hemos obtenido otra ganancia. Y como podéis ver, otra vez con un minuto nos ha bastado. Así que sigamos con el trading y busquemos más momentos operativos en el mercado. Bien, aquí también vemos que hubo una clara y firme tendencia bajista. Después del primer toque al nivel de soporte se produjo un rebote hacia arriba y tras este rebote el precio se giró de nuevo y volvió a acercarse a ese nivel. Al mismo tiempo observamos que todavía queda espacio hasta alcanzar el soporte. Además, el potencial general del precio sigue siendo bajista. Los máximos principales se van haciendo cada vez más bajos. En esta situación propongo abrir una operación a la baja con un margen de 3 minutos siguiendo la tendencia descendente. Seguramente el precio continúe su movimiento hacia este nivel. También es muy posible que dicho nivel se rompa. En este movimiento bajista vamos a intentar ganar. El tiempo de 3 minutos lo he elegido con margen, teniendo en cuenta una posible consolidación o un rebote hacia arriba. Como ya sabéis, incluso en movimientos descendentes pueden producirse retrocesos al alza. Precisamente por eso cogemos tiempo de sombra. Es decir, como podéis entender, desde el nivel de soporte puede haber una reacción. Y es justamente por eso que el precio puede entrar en una zona de consolidación. También pueden producirse retrocesos en dirección contraria cuando el precio se acerca a un nivel de soporte o de resistencia. En ese momento se produce una especie de lucha entre vendedores y compradores, y dado que en esta situación predomina la tendencia bajista, la fuerza de los vendedores es mucho mayor que la de los compradores. Pero aún así, en el nivel los compradores pueden resistirse. Es precisamente en esos momentos cuando vemos rebotes al alza y zonas de consolidación. Ahora esperemos el resultado.
Pues bastante bien amigos, como veis la fuerza de los vendedores resultó ser mucho mayor y ese nivel fue roto. Se formaron velas rojas impulsivas y bastante firmes, lo que significa que el precio bajó con seguridad y nosotros conseguimos ganar en este movimiento. Espero que ya entendáis el principio del movimiento del gráfico, así como el fundamento sobre el que se construyen los niveles de soporte y resistencia. Lo único que queda es acumular vuestra propia experiencia. Y estoy segura de que entonces vosotros también seréis capaces de ganar en todas estas situaciones de trading. Bien, os propongo continuar operando y buscar el siguiente punto de entrada. Así pues, amigos, en esta situación vamos a colocar una línea horizontal en los valores mínimos de estas velas. Aquí definimos el nivel de soporte. Al mismo tiempo vemos que ha habido un movimiento bajista bastante claro. Desde el nivel se produjo una reacción y el precio rebotó hacia arriba. Y tras ese rebote el precio volvió a girar y otra vez se acerca a este nivel. Es decir, en este momento se está produciendo una especie de presión sobre el soporte. En esta situación propongo abrir una operación de 2 minutos a la baja siguiendo la tendencia descendente. Es muy probable que en un futuro inmediato el precio continúe bajando, ya que también observamos que últimamente el mercado tiene un excelente potencial bajista. Se han formado velas rojas impulsivas y bastante seguras. En este momento se produce una presión sobre el nivel, lo que significa que con gran probabilidad este soporte se romperá. En este movimiento bajista vamos a intentar ganar. El tiempo de 2 minutos lo he elegido también con margen, teniendo en cuenta una posible consolidación. Bien, ahora observemos el precio y veamos qué tan acertado resulta nuestro análisis técnico. Pues bastante bien amigos, como veis el precio realmente continuó bajando, el nivel de soporte también fue roto. Aquí obtenemos beneficio, 2 minutos nos han bastado, acabamos de ganar en la ruptura del nivel de soporte. Como os decía, en la mayoría de los casos estas situaciones de trading funcionan perfectamente. Bien, yo recojo el beneficio y me retiro del mercado. Hemos visto cómo funcionan los niveles de soporte y resistencia y cómo pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones en el mercado. Recuerda, el éxito en el trading no llega de un día para otro. Se construye con práctica, disciplina y paciencia. Si aplicas lo aprendido y sigues entrenando, estoy segura de que poco a poco irás alcanzando de tus objetivos. Antes de despedirme, te invito a unirte a mi canal de Telegram. Ahí comparto más ideas y análisis en tiempo real. Entra con la palabra clave ganador y únete a mi comunidad de traders. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal y deja tu like. Así me ayudas a seguir creando más videos como esto. Te deseo un trading exitoso, muchas operaciones rentables y nos vemos en el próximo video.